Hola, bienvenidos ya al cuarto capítulo de este curso del 31 de mayo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y en este capítulo vamos a analizar la primera encíclica social para ver cómo la Iglesia también se fue manifestando contra lo mismo que el padre Kentenich denunció como el pensar mecanicista. Hasta el momento hemos revisado que el pensar mecanicista se parece a una pandemia que se ha extendido por todo el mundo y que tiene sus orígenes en la Reforma Protestante de Lutero, en donde se separó la tradición de la fe, quedando la fe como la única fuente directa para salvarse y en donde la Iglesia y toda su doctrina, junto con la tradición, fueron desechadas. Y luego en la Ilustración, donde los filósofos racionalistas desechan incluso la fe como una fuente de conocimiento. Entonces, la encíclica que vamos a revisar hoy día se llama Pascendi Dominici Gregis, del Papa Pío X, que fue escrita en 1907. El Papa Pío X, en esta encíclica, en la Pascendi, como se le suele llamar, condena el movimiento modernista y dice que el modernismo es la madre de todas las herejías, porque no solamente el modernismo critica algún dogma en particular, como ocurría, por ejemplo, en los primeros siglos, sino que el modernismo critica todos los dogmas y relativiza toda la doctrina de la Iglesia, diciendo que no contiene verdades absolutas, sino que se tiene que ir modernizando con el tiempo. Por eso de ahí viene su nombre de modernismo. También el modernismo critica la Sagrada Escritura diciendo, por ejemplo, que los milagros no son ciertos, los milagros de Jesús no son verdad, sino que debe entenderse, estudiarse y leerse como un documento histórico y someterlo a las críticas de la historia. Por lo tanto, esto de que la Biblia sea una revelación divina también es cuestionada por el modernismo. Hoy día es sumamente común escuchar a muchos católicos, incluso también muchos chenstatianos, que al parecer comparten esta crítica modernista que dice que la Iglesia tiene que ir modernizándose con el tiempo y que la enseñanza de la Iglesia de alguna manera va perdiendo valor con el tiempo y por lo tanto tiene que actualizarse y ajustarse a las nuevas tendencias. La suelen criticar con adjetivos como que la Iglesia se quedó en el pasado, que es antigua, añeja. Lo que se pierde de vista con esta crítica es que se está separando la causa primera, es decir, Dios, de la causa segunda, que es la Iglesia. Porque la Iglesia, cuando enseña a través de su magisterio, lo hace con la autoridad divina. Fue el mismo Jesucristo quien funda la Iglesia y quien le traspasa y transmite su autoridad y le hace una promesa que es la del acompañamiento del Espíritu Santo. Para los modernistas, frases como las que yo acabo de decir son poesía, son palabras bonitas simplemente, porque en último término no creen en el Espíritu Santo o no creen en que Dios actúa de forma verdadera y válida a través de causas segundas. La principal de ellas, yo lo mencioné en el video anterior, es la Virgen María, María Santísima, pero también la Iglesia Católica. Entonces, el Papa en la encíclica Pascendi condena el modernismo y dice, tengan cuidado, porque esto no es lo que ha enseñado la Iglesia. Es interesante porque muchos modernistas eran sacerdotes y filósofos. Esto quiere decir que
Este germen mecanicista se incubó también al interior de la iglesia. Para profundizar doctrinalmente, voy a leer a continuación dos párrafos del Código de Derecho Canónico que se refiere a sí mismo respecto a la doctrina de la iglesia. El canon 750 en su número 1 dice: se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita, o sea, en la Biblia, o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia, la Sagrada Escritura y la tradición. Y dice, se ha de creer con fe divina y católica. Bueno, y continúa y dice, y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. O sea, cuando la Iglesia se pronuncia formalmente a través de su magisterio extraordinario, por ejemplo, cuando el Papa habla ex cátedra, o a través de su magisterio ordinario y universal. Eso es decir, por ejemplo, cuando el Papa enseña a través de una encíclica. Esas enseñanzas se deben creer con fe divina y se debe evitar cualquier opinión contraria. Pero por otro lado, en el canon 752, además se dice, y se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, cuando enseñen acerca de fe y las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio. Por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Aquí está reconociendo que no todo lo que se enseña en el magisterio tiene un carácter definitivo. Sin embargo, dice que los católicos, igual frente a estas enseñanzas, deben someter su inteligencia y su voluntad. Porque si bien es cierto que la Iglesia puede equivocarse, nosotros también podemos equivocar. Y lo que está en juego aquí es la salvación de las almas. Porque cuando la Iglesia enseña en materias de fe y de moral, lo que está haciendo es indicarnos el camino para la salvación, el camino para el cielo. Yo entiendo que para muchas personas esto es muy doctrinario, dogmático, y se rebelan frente a la enseñanza de la Iglesia. Y es por eso que en este capítulo y en esta primera encíclica social, el Papa lo que está haciendo es prevenirnos, cuidarnos frente a esta forma de pensar. Porque los que critican la doctrina de la Iglesia lo hacen desde el pensar mecanicista. Y para terminar, quiero hacerlo de manera más positiva, porque los chenstatianos creemos en la fe práctica en la divina providencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos que Dios existe, es un Dios verdadero, es un Dios de amor y que nos manifiesta su voluntad, que podemos conocerla y que incluso podemos tomar decisiones arriesgadas a partir de una interpretación que hacemos de la voluntad de Dios a la luz de la fe. Pero ¿cómo conocemos esa voluntad? No lo conocemos solamente a través del corazón o de los sentimientos, lo que luego el padre fundador ha llamado las voces del alma, sino que también y por sobre todo, porque las voces tienen una jerarquía, lo conocemos a través de la voz del ser. Y la voz del ser se manifiesta de manera plena en la doctrina de la Iglesia. Déjenme hacer una última acotación. La doctrina de la Iglesia es inmutable y nunca puede contradecirse
en enseñanzas futuras. Sí puede ir haciendo algunos ajustes o matices, pero nunca contradecirse. Y esto también es válido para la doctrina social, porque efectivamente la doctrina social sí va respondiendo al tiempo. O sea, los distintos papas se van manifestando y van enseñando a partir de las nuevas realidades sociales, que son cambiantes en el tiempo. Pero los principios de esta enseñanza nunca cambian. Una de las cosas que entre los católicos ha generado mayor rechazo es, por ejemplo, la enseñanza de la Iglesia respecto a los anticonceptivos, que el Papa fue Pablo VI, los condenó como una práctica pecaminosa. O sea, los católicos no podemos usar métodos anticonceptivos. Eso es la voluntad de Dios que se está manifestando en la enseñanza de la Iglesia. Y lo quiero decir así, como de forma fuerte, radical, entendiendo que esto conmueve a muchos corazones, diciendo, oh, ¿cómo puede decir que lo que la Iglesia enseña es la voluntad de Dios si la Iglesia se ha equivocado en tantas ocasiones? Y justamente eso es lo que quiero decir, es que la Iglesia cuando se ha equivocado, se equivoca en sus prácticas. Por ejemplo, la pedofilia de algunos sacerdotes, incluso obispos, o estos cardenales que han tenido vidas lujosas y bastante cuestionables. En eso la Iglesia se equivoca y se va a seguir equivocando. Como decía un santo, la Iglesia es santa y prostituta. Pero cuando la Iglesia ejerce su función magisterial de enseñar, y esa función está limitada al Papa y a los obispos en comunión con él. Cuando la Iglesia está ejerciendo esa función, ahí la Iglesia no se equivoca. Y tenemos esa certeza de fe porque fue el mismo Jesús quien instituyó la Iglesia y su doctrina. En el siguiente capítulo vamos a revisar una encíclica social que habla respecto al poder y a la autoridad papal. Porque el pensar mecanicista, como lo dije desde Lutero, empezó a cuestionar fuertemente a la figura del Papa. E incluso la Iglesia tuvo que, como esto se estaba colando dentro de los católicos, la Iglesia salió a explicar de dónde nace la autoridad y cuáles son los límites, el origen y los límites de la autoridad del Papa. Así que nos vemos ya en el quinto capítulo.